Dios les bendiga en esta preciosa mañana, querida iglesia. Es un privilegio, una bendición poder estar una vez más aquí, que usted haya tomado la decisión de estar aquí con nosotros en este tiempo, en esta mañana, y ya cuando es el último domingo de este mes de julio, último domingo, ya se nos fue este año muy rápido. Y bueno, Dios ha sido bueno, a pesar de la crisis, pandemia, virus, contagios, muertes, que es lo que escuchamos por doquier. Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha sustentado, nos ha cuidado y damos gloria a Dios por eso. Quiero llevarte a la palabra del Señor en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Continuamos con la serie Eso es muy caro. Y hoy es el último tema que vamos a tratar, que tiene que ver con esta serie. Y en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, quiero que me acompañe por favor a la escritura. Y vamos a tomar lectura de este pasaje que tiene tanta tela que cortar. Y va seguramente el Señor a hablar a nuestros corazones a través de este pasaje. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Y vamos, aunque el pasaje es bien extenso, voy a tomar solo lectura de 2 versos y voy a darle el contexto de lo que está sucediendo aquí. Pero en el versículo 20, 21 y en el versículo 30, que son los versículos que quiero leer, dice la palabra del Señor. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y cuando usted va al versículo 30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomó Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, ahora, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno de ellos. Y los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, bendigo tu nombre y oro pidiendo, Señor, que tú nos guíes en este tiempo en donde tu palabra va a ser expuesta, que tú, oh Dios, uses mi vida para que a través de mis labios las palabras que vienen de tu corazón lleguen a lo más profundo del corazón de tu pueblo hoy, de los que hoy están presentes, pero de los que también están a través del internet conectados con este servicio. Yo te pido que tu palabra sea, oh Dios, precisa para la necesidad de tu pueblo en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo creo que todos nos vemos enfrentados cotidianamente a tomar decisiones. Todos los días tomamos decisiones, decisiones grandes, decisiones importantes, decisiones simples o sencillas. Algo ilustrativo y tan simple como: ¿qué va usted a desayunar? Usted se levanta cada día en la mañana y usted piensa: ¿qué voy a desayunar hoy? Posiblemente eso sea una decisión bien simple. Posiblemente su desayuno sea lo mismo todos los días, y así usted no tiene que complicarse por estar pensando en qué voy a preparar de desayuno.
pero también nos vemos enfrentados a decisiones como, ok, ¿me baño o no me baño? Y eso parece un chiste, porque la respuesta lógica que sería, claro que me debo bañar, pero ahorita con este tema de cuarentena, de que estamos todo el día en la casa, ¿para qué nos bañamos todos los días? Dirán algunos. Algunos se bañan, se visten y salen de la habitación a la sala. Y en la noche regresan de la sala a la habitación. Pero a lo que quiero llevarlo es que todo el tiempo nuestra vida es una vida de tomar decisiones. Y estas, por supuesto, son decisiones bien sencillas, bien simples, bien cotidianas. Pero ¿qué hay de aquellos momentos en donde vienen situaciones a nuestra vida en donde tenemos que tomar decisiones más radicales y más trascendentales? Por ejemplo, ¿con quién me voy a casar? Cuando se es joven y cuando se tiene ese deseo de formar una familia, la pregunta es, ¿quién va a ser mi esposa o quién va a ser mi esposo? Y posiblemente si está el jovencito o la jovencita muy enamorada, va a creer que el novio de hoy va a ser su esposo o su esposa en ese caso. Y la pregunta es, ¿realmente esa persona va a ser tu esposo o tu esposa? Pensar después de que nos casamos, ok, ¿vamos a tener hijos rápido o vamos a esperar un poquito? Y simplemente le estoy dando ilustraciones de cómo nos enfrentamos todos los días a decisiones. Hace unos días atrás me contacta una persona y me dice, pastor, estoy en una situación bien difícil, mi mamá está grave en el hospital, pero el hospital me dice que no hay nada que hacer, tiene diferentes situaciones en su salud, complicaciones, y tengo que tomar una decisión. ¿La desconectamos o no la desconectamos? ¿Y qué le diría uno a una persona así? Y por supuesto, cuando uno es ajeno a la situación, puede ser hasta sencillo darle un consejo y decirle, no te preocupes, desconéctala. Pero cuando uno se coloca un momento en los zapatos de esa persona y piensa por un momento, si fuera mi mamá, ¿yo qué haría? Ahí como que se complica, ¿cierto? No es tan fácil tomar una decisión. Y todo esto es para darle ejemplos de decisiones. El pueblo de Israel estaba viviendo una crisis espiritual tan fuerte, y la crisis espiritual que vivía el pueblo de Israel no se trataba solamente porque le dieron la espalda a Dios, sino porque vivían una doble vida. Parecía que tenían un doble código de conducta. Cuando les convenía buscaban a Dios, y cuando les convenía buscaban a otro Dios que lo llamaban Baal. Y entonces vivían en medio de dos situaciones. Ni eran fríos ni eran calientes. Y usted ya bien sabe lo que dice la palabra acerca de los tibios. Dice la Biblia que los tibios Dios los va a vomitar de su boca. ¿Por qué? Porque Dios no soporta gente tibia. Cuando vemos a Dios hablándole al pueblo de Israel desde el principio, vemos a un Dios que coloca las cosas y las cartas sobre la mesa y dice, si tú haces esto, me obedeces, si tú cumples la ley, te va a ir bien, pero si no, entonces te va a ir mal. Porque toda bendición tiene una condición, todo acto tiene una consecuencia, sea buena o sea mala. Pero el pueblo de Israel estaba en medio de esos dos pensamientos, y por eso en el versículo 21 que veíamos, la escritura nos relata de cómo el Señor le habla a través del profeta Elías al pueblo, y le dicen, bueno, si para ustedes Jehová es Dios, ok, sírvanle a Él. Si para ustedes Baal es Dios, entonces vayan y síganlo a Él. Pero no estén en dos pensamientos. No estén divagando en medio de esos dos pensamientos. Yo no sé para usted que sea difícil, pero en el caso mío particular, una de las cosas que a mí me cuesta mucho trabajo es la indecisión. Cuando hay una persona que es indecisa, eso a mí en mi personalidad me cuesta trabajo. Porque yo sé que hay decisiones que no son tan fáciles de tomar, pero hay unas que son tan sencillas. En el caso de los hombres, y voy a hablar a nivel general, para un hombre es muy sencillo vestirse, a nivel general.
Porque para un hombre una camisa y un pantalón lo viste, para una mujer no. Ahora hay excepciones, hay hombres que son más difíciles de vestir que las mujeres. Pero a lo que me refiero es que la indecisión genera en el ambiente un descontrol que se puede permear, que puede conducir a las personas a perderse en el camino. Y entonces el profeta viene con una palabra de parte de Dios para el pueblo para decirle: basta ya, no pueden estar entre dos pensamientos, necesitan tomar una decisión. El gran problema del pueblo de Israel es que no querían tomar una decisión porque sabía que el tomar una decisión implicaría pagar un precio. Por eso estamos hablando de la serie Eso es muy caro, porque no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio. Usted va a una tienda y usted ve un artículo de cualquier tipo que a usted le gusta muchísimo y usted mira el precio y usted toma la decisión, usted valora. Si ese artículo te gusta tanto y estás dispuesto a pagar lo que está diciendo la etiqueta que cuesta, tú vas y lo pagas. Pero hay momentos en que vamos a la tienda y vemos algo que, wow, yo quiero esto. Y cuando mira la etiqueta dice, uy, está bien caro. Y entonces comienza la duda, ¿será que si lo compro o no lo compro? Y comienzas a hacer un análisis del costo versus el beneficio. Y entonces algunos los va a llevar a pagar el precio, simplemente un impulso, lo quiero y ya. Otros analizarán otras cosas como, ok, ¿realmente lo necesito? ¿Realmente le voy a dar uso? Porque a veces nos llenamos de tantas cosas que no le damos uso, aun cuando pagamos un precio muy alto por ellas. Pero Israel está en medio de una encrucijada y Dios les cierra el camino para decirle, ok, hoy es el día en que tienen que decidir, basta ya de estar entre dos pensamientos. Dios hace en primera medida un llamado a la decisión. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Vivían entre la idolatría y el culto a Dios, como muchos de los cristianos hoy en día tristemente viven, entre la idolatría y el culto a Dios. Porque no quiere decir el hecho de que tú asistas a una iglesia o que te conectes a un servicio online que tú eres un muy buen cristiano. Perdóneme que se lo diga, pero eso no significa. Porque ser un buen cristiano no es solamente hacer lo que aparentemente debe hacer un buen cristiano. Ser un buen cristiano tiene que ver con un aspecto del corazón que Dios tiene que ver y sentirse agradado de lo que Él ve dentro de nosotros. Me llama la atención una de las profecías bien fuertes que Dios trae a través del profeta Ezequiel. Y dice la Biblia en el libro del profeta Ezequiel que el Señor tomó a Ezequiel y lo llevó en una visión. Estando Ezequiel cautivo en Babilonia, en la ciudad de Tel Aviv, dice la Biblia que Dios tomó a este hombre y lo llevó en una visión hasta Jerusalén. Y lleva el Señor a este profeta y está a todo el frente del templo. Y en el templo ve cómo los sacerdotes entran en el templo. Hasta ahí no había nada normal. Pero le dice el Señor al profeta, mira, por acá, por esta pared de este lado, cava y vas a hacer un hoyo y por ahí vas a entrar y vas a ver lo que ellos están haciendo en secreto. Vaya sorpresa que se llevó el profeta, porque empezó a escarbar la pared y cuando logró hacer el hoyo, entró por ahí y vio cómo en lo oculto, en el interior del templo, habían un montón de sacerdotes dándole adoración a un montón de estatuas y de dioses, pero era el templo del Señor. Y le dice el Señor al profeta, esto es lo que hacen en el secreto. Y esa era la mezcla que había en Israel, mezcla de idolatría y de culto a Dios. Cuando salían del templo se mostraban sacerdotes bien fieles a Dios, pero dentro del templo estaban haciendo cosas abominables. Y el pueblo entonces estaba en esa mezcla. Le era indiferente servirle a Dios o servir a Baal. Y yo quiero preguntarte hoy, tú que estás aquí, tú que me estás viendo por internet, ¿a quién le estás sirviendo? ¿Le estás sirviendo a Dios o le estás sirviendo a otro Dios, a Baal, a los ídolos? Y es importante que reflexionemos en esto, que hagamos un análisis de nuestra vida, porque esa situación ya no puede continuar.
Dios es y perdóneme que le ponga este ejemplo, Dios es una de esas marcas que exige exclusividad. No permite que tú te mezcles con otra. Por eso dice la palabra, cuando tú lees la ley en Éxodo capítulo 20, lo primero que dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque Dios está buscando de cada uno de nosotros no una partecita. Dios está buscando no un pequeño espacio. Dios no está buscando no solamente los 5, 10, 15 minutos del devocional que tú hagas, si es que lo haces. Dios no está buscando solamente eso. Dios está buscando que tú seas completamente exclusivo para Él. Que en tus 24 horas, 365 días, Dios esté contigo. Dios esté en tu corazón. Tú lo tengas presente en todo, en las decisiones pequeñas como en las trascendentales. En cada paso de tu vida tú puedas de verdad demostrar que vas a buscar a Dios y que no estás buscando otras cosas. Cuando vemos la palabra, para darte otros ejemplos, Josué 24:15, porque esta no fue la única vez. Previamente, a los pocos años de haber salido de Egipto, con todas las maravillas que Dios se había hecho con ellos, Dios levanta a Josué para que conquisten la tierra. Y efectivamente así lo hicieron, conquistaron todo ese territorio. Y aún Dios le dio la posibilidad a Josué de repartir la tierra entre los hijos de Israel. Pero al final de los días de Josué, cuando Josué ya estaba a punto de partir con el Señor, él reúne a toda la congregación de Israel y les dice: bueno, señores, tomen una decisión. Si van a servir a Dios, sean fieles a Dios. Mantengan el cumplimiento de la palabra, de la ley. Pero es tiempo de que tomen una decisión. Y si quieren servir a otros dioses, ok, vayan y sirvan a otros dioses. Pero saben una cosa, yo he tomado una decisión. Yo y mi casa serviremos a Dios. Y cuando vemos esto, quizás pasamos por alto el orden en que es expresada esta verdad. Porque Josué dice: yo y mi casa. Cuando nos enseñan español y gramática, siempre nos dicen que es primero la tercera persona y de último yo. Diría el dicho coloquial, yo no sé si en su nación lo dicen, pero en mi país dice: el burro por delante patea. Y entonces eso nos lo enseñan para que usted y yo entendamos que ok, primero debemos mencionar a otra persona y de último me menciono yo. Pero aquí no aplica eso. Ahí no aplica la gramática, no aplica las normas. Aquí lo que verdaderamente está aplicando es el orden real de lo que usted y yo tenemos que entender. Y es que yo no puedo llevar a mi casa a que le sirva a Dios si yo mismo, como sacerdote de mi hogar, no le estoy sirviendo a Dios. Yo no le puedo exigir a mis hijos que le sirvan a Dios si ellos no están viendo que yo como padre le estoy sirviendo a Dios. Yo no puedo llevar a mis empleados o a mis seguidores a que tengan una vida dedicada al Señor si no ven en mí como el guía, como el líder, esa persona que le sirve a Dios. Por eso Josué dijo: yo primero me hago responsable y luego mi casa. Yo y mi casa serviremos al Señor. Jesús lo dijo en Mateo 6:24: nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y menospreciará al otro. Nadie puede amar a dos señores ni servir a dos señores. Pablo en 2 Corintios capítulo 6 versículo 14 al 18 nos habla de que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. No puede haber ninguna concordia o ninguna armonía entre Jesús y Satanás, porque son enemigos. Y entonces eso quiere decir que no podemos llevar esa doble vida. Y este día es el día en que tú tienes que escoger entre esos dos pensamientos. O le sirves a Dios o le sirves al mundo. Y yo sé que hay un costo, y por eso estamos hablando de este tema. Lo segundo que vemos en el mismo versículo 21 del primer libro de Reyes 18, cuando el profeta les dice esto y los coloca a decidir, noten lo último que dice el versículo 21: y el pueblo no respondió palabra. Qué conveniente, ¿no?
porque muchas veces se hace conveniente guardar silencio. Pero también hay un dicho que dice que el que calla otorga. Y a veces el silencio es una respuesta a la pregunta, ¿no? No se atrevieron a responder, no se atrevieron a tomar una decisión. Y aún entonces el profeta comienza a realizar un proceso, y el proceso que realizó el profeta era un proceso de comprobación o de prueba de quién realmente era Dios. Porque lo que había convocado al profeta Elías y a los profetas supuestos de Baal en el monte Carmelo era una prueba. Y la prueba consistía en que cada grupo, en este caso los profetas de Baal y Elías como profeta representante de Dios, cada uno iba a levantar un altar, iba a clamar a su Dios, y dice la escritura que el Dios que respondiera a través del fuego, ese sería verdaderamente Dios. Y entonces los profetas, ya usted conoce la historia, simplemente se la relato rápidamente. Los profetas desde muy temprano comenzaron a hacer todos sus ritos, comenzaron a invocar el nombre de Baal, y pasaron las horas y nada sucedía. Pero llegando casi la hora del sacrificio, dice que Elías empezó a ordenar el altar. Cuando él se enfrentó al silencio profundo del pueblo, él tuvo que acudir a una manifestación sobrenatural de Dios para poder llevar al pueblo a que tomara una decisión. El silencio del pueblo no fue porque tenían temor del rey Acab, un rey perverso, y su esposa ni se diga, más perversa que él. Dice el dicho: detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿cierto? En este caso era todo lo contrario. Detrás de un hombre perverso hay una mujer más perversa. Porque ¿cuál de los dos era más malo? Pero el silencio del pueblo no era por el temor al profeta Acab, al rey Acab, sino por temor a la voz de Dios a través del profeta Elías. Y es que cuando Dios habla, produce temor. La diferencia es, si usted y yo le estamos sirviendo a Dios, el temor que produce la voz de Dios en nosotros es un temor reverente. Pero si no le estamos sirviendo a Dios, la voz de Dios puede producir un temor, pero un temor de castigo, porque sabemos, como el niño pequeño cuando llega donde la mamá después de hacer una travesura y le hace caras, y usted ve al niño: ¿qué hiciste? Ya usted sabe. Y cuando ve a la mamá o al papá con cara de enojado, le da miedo. ¿Por qué? Porque sabe que se va a enfrentar al castigo. Así mismo, cuando usted y yo sabemos que tenemos pecado, la voz de Dios va a producir un temor. Pero el silencio en el pueblo manifestó ese temor de Dios. Y cuando la voz de Dios habla y penetra hasta la conciencia, escuche esto: no hay comentario, no hay oposición, ni hay discusión que pueda hacerle frente a la voz de Dios. Cuando la voz de Dios viene a nuestras vidas, debe hacer que uno se sienta pequeño. En algún momento Elías se sintió pequeño cuando vino la voz de Dios. ¿Recuerda usted a Elías en la cueva? Y dice que en un pequeño susurro del viento, ahí estaba la voz de Dios. Y el profeta se sintió pequeño. Isaías capítulo 6, ante la voz de Dios, se sintió indigno. ¿Cómo es posible que el Dios Santo se presente ante mí siendo yo un inmundo de labios? La voz de Dios hace que nosotros nos convirtamos en personas dóciles, como Samuel. Dios llamó a Samuel hasta que Samuel entendió que era la voz de Dios. Y la única respuesta que pudo decir Samuel es: habla, que tu siervo oye. La voz de Dios nos debe volver dóciles. Pero la voz de Dios también nos hace reflexionar y escoger entre dos pensamientos. Ahora, le venía diciendo que el profeta entonces, cercano a la hora del sacrificio, comenzó a ordenar el altar con piedras y comenzó a poner el sacrificio encima del altar, y aún le pidió a los que posiblemente le estaban ayudando y les dijo: ¿sabe qué? Por favor, échenle agua al altar, no una, no dos, sino hasta 3 veces, para que no quedara sombra de duda de quién era Dios. Pero la pregunta es: ¿por qué tuvo que poner en orden el altar?
Porque lo que el profeta estaba haciendo era una analogía de la realidad espiritual del pueblo. El profeta físicamente estaba tomando las piedras y ordenando el altar, mostrándole al pueblo que así estaba el altar de su corazón delante de Dios, destruido, derribado, hecho pedazos. No podían ofrecer un sacrificio acepto delante de Dios porque su altar, su corazón, no estaba en óptimas condiciones. Y por eso lo primero que hace el profeta no es orar a Dios y decir desciende fuego de cualquier manera. No, lo primero que hace el profeta es poner en orden su altar. Y nos quiere hablar el Señor hoy. Es tiempo de que coloquemos en orden nuestro altar, de que volvamos a reedificar el altar. Si el altar está por alguna razón chueco, si se ha derribado, si de pronto está malobrado, usted y yo debemos hacer algo para que el altar de nuestro corazón esté en óptimas condiciones y podamos usted verdaderamente presentar delante de Dios un sacrificio acepto. La palabra dice que el sacrificio que Dios acepta es un sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Pero antes de que usted y yo ofrezcamos un fruto de labios, debe estar primero ¿en dónde? En el corazón. Jesús lo dijo. No es lo que entra lo que contamina, es lo que sale. Porque de lo que sale de nuestra boca sale ¿de dónde? Del corazón. Y entonces lo primero que usted y yo debemos hacer es colocar en orden nuestro altar, es decir, nuestro corazón. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él procede la vida. Y entonces el profeta comienza a ordenar, a arreglar el altar. Dice que él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y quizás al escoger entre dos pensamientos te des cuenta de que tu altar está arruinado. Dios es un Dios celoso y no acepta cosas que se ofrecen a Dios y al mundo al mismo tiempo. Dios no puede entrar a un corazón que no sea exclusivo para Él. ¿Le gusta a usted vivir en una casa limpia, cierto? Que usted cuando llegue a su casa huele rico. Usted no entra a la casa y se deleita en el olor a basura ahí guardada de meses. No, a usted le gusta entrar a su casa y que huela rico, que usted vea limpio. Qué feo es que usted entre a su casa y vea telarañas por todos lados, suciedad por todos lados. Que usted mire aún sus muebles y diga: uy, no me siento ahí. ¿Cómo se sentirá Dios? Yo le hablo todos estos ejemplos para que usted logre comprender a lo que yo me refiero. ¿Cómo se sentirá Dios cuando quiere venir a ser morada en nuestro corazón? ¿Qué encontrará Dios dentro de nosotros? ¿Verdaderamente encontrará un lugar preparado para Él? Es tiempo de tomar decisiones, de ordenar el altar. Elías preparó entonces un nuevo altar, porque lo único que marcaría la diferencia sería el fuego que consumiría el holocausto. Y el único fuego que cambia las cosas es el fuego de Dios. El fuego de Dios no viene para quemarnos en el sentido literal, viene para consumir aquellas cosas que no son agradables para Él. Es tiempo entonces de que arreglemos el altar, porque no vamos a poder ver la gloria de Dios si nuestro altar no está en orden. Mucha gente se pregunta: ay, ¿por qué no me va bien? Ay, ¿por qué Dios no me bendice? Ay, ¿por qué Dios no hace esto? Yo le quiero decir a esas personas que piensan así, que más bien analicen su corazón a ver cómo está. Porque siempre es muy fácil culpar a Dios de lo que me está pasando, cuando verdaderamente los culpables somos nosotros. Buscamos a Dios cuando necesitamos ayuda, pero descuidamos el altar que somos nosotros, que es tu vida, mi vida, nuestro corazón delante de Dios, en donde Dios quiere morar. Sacamos a Dios de nuestra vida y entonces acarreamos consecuencias, y cuando estamos ahí en el momento más difícil, en el pozo más profundo, ahí sí: Señor, ayúdame. Es tiempo de que pongamos orden, de que arreglemos nuestro altar, para que podamos sobre ese altar quemar el holocausto, es decir, que el fuego de Dios venga y consuma todo lo que en nosotros no es agradable delante de Él. Lo último que quiero decirle, en dos pensamientos,
es que usted y yo tenemos que hacer un análisis profundo de nuestra vida. Hermano, yo no sé usted cuánto tiempo tenga de conocer a Dios. Ustedes que están aquí, los que me están viendo a través del internet, yo no sé cuánto tiempo, y yo siempre lo he dicho y lo reitero, esto no se trata de tiempo. Algunas personas se ufanan de decir, es que yo tengo 10, 15, 20, 30 años de conocer al Señor, y eso no significa nada si su vida no es una vida transformada por Dios. Porque ¿de qué sirve conocer si no vives? ¿De qué sirve que sepas la Biblia si no la practicas? ¿De qué sirve decir que perteneces a un ministerio, a una congregación? ¿De qué sirve decir que eres líder o servidor de una iglesia cuando tu vida no manifiesta, no representa verdaderamente al Dios del que tú hablas? Hay que hacer un análisis profundo, preguntarnos en dónde estoy y a dónde quiero llegar. ¿Cómo está mi vida espiritual? Y mi vida espiritual tiene que permear o tiene que influenciar tu vida familiar, tu vida profesional, cómo eres en tu trabajo, cómo eres en tu escuela, con tus vecinos, con tus amigos. Dentro del templo es muy fácil ser cristiano. Dentro del templo es muy fácil cantar, levantar las manos y pronunciar palabras cristianas. Aleluya, gloria a Dios, amén. Es muy fácil. Pero nuestra vida cotidiana, cuando tú sales de este templo, cuando tú sales de tu casa, cuando vas a tu trabajo, ¿qué es lo que la gente está viendo en ti? ¿Verdaderamente está viendo una vida consagrada a Dios? ¿O te ven como que ni de cal ni de arena? Ni de aquí ni de allá. Dirían en algunos países como la India María, ¿no? Pero tienes que definirte. Porque muchos parecen ser cristianos y no lo son. Y es necesario que tomemos una decisión radical. Y vuelvo y le repito, ¿va a tener un costo? Claro que sí. Ser cristiano no es fácil. Pero sí le puedo decir que es lo mejor que podemos hacer. ¿Nos cuesta trabajo? Sí. ¿Nos vamos a ganar enemigos? Posiblemente. Pero ¿quién no tiene enemigos? ¿De quién no hablan mal? Porque no se trata solo de ser o no ser cristiano. De todos, alguien va a hablar mal. Pero que hablen mal sin razón alguna es más bienaventurado. Dice el apóstol Pedro que cuando hablen mal de vosotros, lo hagan sin tener ninguna cosa real que decir, y entonces seréis bienaventurados delante de Dios. Pero si hablan mal de nosotros y tienen razón, nada que hacer. Entonces es tiempo, hermanos, de tomar una decisión. Estamos entre dos pensamientos y Dios nos dice, es hora de tomar una decisión. O sirves a Dios o le sirves al mundo. Aquí no hay medias tintas. Si vas a Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, dice Dios, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Dios necesita que tú tomes partido. O eres de Dios o no eres de Dios. Así de simple. Señor, es que me cuesta trabajo y entiéndeme, soy humano. Entiéndeme que yo soy débil. No le eches cuentos a Dios, porque el Señor te va a responder así de simple. Mira, yo envié a mi hijo que se hiciera igual a ti y él pudo ser el ejemplo, a pesar de que tuvo que padecer lo mismo que ustedes padecen. Por eso Dios envió a Jesús. Y algunos creen que Jesús murió en la cruz siendo Dios. No, Jesús murió en la cruz siendo hombre. Y Él sufrió todo lo que sufrió siendo hombre. Y Él no resistió todo lo que resistió porque era Dios. No, Él resistió lo que resistió siendo hombre, aferrado a Dios, para demostrarnos que tú y yo sí podemos. Para demostrarnos que tú y yo sí podemos alcanzar la victoria. Y aunque el proceso tenga un precio, aunque sea difícil muchas veces el trasegar de la vida, usted y yo al final del camino vamos a obtener la recompensa. El profeta se atrevió a tomar partido, a decir yo le sirvo a Dios. Y aunque tenía 400 y más profetas en contra de él, todo un reino en contra de él se mantuvo fiel a Dios. Dijo, yo voy a demostrar que Dios verdaderamente es el único Dios. Y lo hizo.
Y entonces, después de que levantó el altar, de que hizo todo lo que hizo, oró al cielo, le dijo: Señor, manifiéstate. Y más se demoró él en hablar que Dios en responder. Porque cuando hay una persona que toma una decisión de servir a Dios, Dios respalda. Cuando tú tomes la decisión de decir: Señor, yo te rindo mi vida completamente, Dios te va a respaldar en todo. No te tienes que preocupar por nada. Ojo, yo no te estoy diciendo que va a ser fácil, pero sí te puedo garantizar, te puedo asegurar, te puedo prometer de que Dios te va a respaldar, de que Dios te va a ayudar, de que Dios te va a bendecir, de que Dios te va a levantar, de que Dios va a hacer cosas extraordinarias contigo. Pero es necesario de que tú tomes una decisión hoy. Señor, dame tiempo hasta el final del año, es que tengo mucho que hacer, tengo mucho que vivir. Hoy. Tú no sabes mañana. Necesitamos tomar decisiones hoy. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias. Tu palabra, Señor, siempre nos va a bendecir, nos va a hablar. Y yo te doy gracias por este tiempo, por esta oportunidad que nos das de compartir, Señor, este espacio, no solamente con los que hoy estamos presentes, sino a través de todas las personas y familias que están conectadas a través del internet. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, produzca un cambio en el corazón de cada uno. Te doy gracias porque tú estás interesado siempre en conquistar nuestro corazón. Y hoy tu palabra viene quizás un poco fuerte, pero con esa fuerza también manifiestas el deseo de tu corazón de amarnos y de que nosotros seamos exclusivos para ti. Y al vivir una vida para ti, Señor, tú garantizas tu respaldo, tu provisión, tu bendición, tu cobertura. Y por eso hoy, Señor, cualquiera que sea nuestra condición, nuestra circunstancia, quizás estamos en una situación de no saber qué decisión tomar, que puede ser difícil dejar de lado ciertas cosas, que podemos estar luchando contra la tentación, con el pecado o con tantas cosas, Señor. Pero hoy yo te pido, Señor, que a través de tu Santo Espíritu tú obres en cada vida, en cada corazón, Señor, y que nos des, Señor, la fortaleza, la capacidad de poder tomar una decisión, y que esa decisión sea, oh Dios, servirte a ti de la misma manera que Josué lo hizo, de decir: yo y mi casa serviremos al Señor. No será un proceso fácil, Señor, pero estoy dispuesto a pagar el precio para poder, Señor, agradarte a ti, para que mi vida, mi familia, mis generaciones, Señor, sean distintas, Señor, marquen una diferencia en medio de este mundo que día tras día, Señor, va colapsando, que día tras día se va degradando, Señor. Hoy, Dios, nos levantamos con el poder de tu Santo Espíritu para decirte: aquí estoy, Señor. No soy perfecto, soy humano, tengo debilidades, Señor, pero con todo mi corazón quiero agradarte, quiero seguirte, quiero servirte, Dios, a ti, y quiero vivir mi vida exclusivamente para ti. Ayúdame, Señor, para que no caiga nuevamente en aquellas cosas que no puedo caer, Señor, para dejar de lado aquellas amistades o aquellos procesos, Señor, que me dañan, Señor, que me alejan de ti. Y ayúdame también, Señor, a mantenerme firme en mi fe, viviendo, Señor, la vida del Hijo de Dios en mí. Yo te doy gracias por esta palabra. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, bendigo a cada casa, bendigo cada familia, bendigo, Señor, cada padre, cada sacerdote de su hogar, Señor, y te pido que sobre él, Señor, haya una doble porción de tu Espíritu, Señor, para que le dé la fuerza, la sabiduría, la gracia, el poder, Señor, para que él pueda conducir y guiar a su esposa, a sus hijos, Señor, para que también esa casa sea una casa en donde tú habites, mi Dios. Padre, yo bendigo, Señor, lo que cada uno hace, el fruto de su trabajo, Señor, y oro por provisión sobrenatural, oro por sanidad de lo alto, oro, Señor, para que tú, oh Dios, respaldes toda la obra de tus hijos, de tu pueblo, de aquellos que te servimos, Señor, y tú seas glorificado en todas las cosas. Te damos honor, gloria y alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén. Tome su lugar un instante. A todos los que están conectados, Dios los bendiga, que tengan un resto de día bendecido y recuerden estar conectados con nosotros en las reuniones siguientes.